Solo Simple No Vale. José Antonio, Ricardo, Jorge, ¿qué tal estáis? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Muy bien, encantado de estar aquí. Buenas tardes a todos. Bueno, lo primero, muchas gracias a los tres por vuestro tiempo, por pasaros por aquí. Vamos a hablar de lo que sucedió ayer en Estados Unidos entre Trump y Zelensky. Cada uno tenéis diferentes formaciones y estáis también situados en diferentes sitios. Ricardo, voy a empezar por ti. Después de lo que se ha visto ayer en Estados Unidos, ¿qué perspectiva se tiene desde Rusia? ¿Cómo lo ves tú? Y también cómo se está viendo esta situación en la que está gestionando Trump. Bueno, podemos empezar por cómo se recibe aquí todo esto. Evidentemente, los rusos y los medios rusos están en modo disfrutón, lo están pasando en grande. Esto ha sido una fiesta, no porque se haya logrado ninguna victoria. De momento no hay ninguna victoria que celebrar. La guerra continúa, cada día mueren rusos en el frente y Rusia está muy lejos de conseguir lo que pretendía en un principio hace ahora 3 años. Pero evidentemente la humillación sufrida ayer en el sainete de la Casa Blanca, pues aquí la han disfrutado mucho. Zelensky es el tipo más odiado en el Kremlin en todos estos 30 años de Nueva Rusia, más incluso que el propio Navalny, con lo cual verlo humillado de esta manera y ver que es humillado precisamente por Trump, el líder de la que hasta ahora era el enemigo, pues es un momentazo que están disfrutando al máximo. La prensa, los medios de comunicación, pues están sacando punta a esta situación y lo van a seguir explotando todo lo que puedan. Aunque de momento solo hay eso, una situación bochornosa, escandalosa, vergonzosa, pero de la que todavía no sabemos qué consecuencias va a tener, pero aún así se va a intentar utilizar para proyectar esa idea de que Zelensky no es el líder con el que se puede negociar la paz, que Zelensky se tiene que ir, quiera o no quiera él, quiera o no quiera los ucranianos, Zelensky se tiene que ir y poner una figura, sea esta cual sea, pero cualquiera, ahora mismo yo creo que cualquiera les vale menos Zelensky. Zelensky es la bestia negra del Kremlin, de Putin, es el hombre que pensaban que iba a salir corriendo con el rabo entre las piernas, pero es el hombre que se quedó, es el hombre que ha visitado el frente, es el hombre que ha robado esa imagen de macho alfa que Putin le gustaba proyectar. Putin ha estado casi estos 3 años escondido en su búnker la mayor gran parte del tiempo, mientras que Zelensky ha estado en el campo de batalla en muchas ocasiones y jugándose la vida prácticamente cada día, con lo cual es una imagen que quieren quitarse del medio, es un líder que es molesto, con lo cual sin duda la propaganda rusa, que es una máquina perfectamente engrasada, va a utilizar todos sus recursos, que son muchos, para utilizar las imágenes bochornosas de ayer, del viernes, para sacar provecho político. Jorge. Bueno, yo creo que lo que vimos ayer es, ante todo, bochornoso, pero no deja de ser las formas de este nuevo sheriff que ha llegado a los mandos de Estados Unidos. Yo creo que ayer no, lo de ayer es un paso más estoy de acuerdo con el anterior participante, un paso más en la retirada forzosa de Zelensky, pensada por Trump y seguramente pensada por Putin, ¿no? Porque yo a estas alturas ya dudo si me tengo que fijar en lo que hace Trump o en lo que desea Putin. ¿Y por qué? Porque ambas cosas están coincidiendo de una forma asombrosa, ¿no? Creo que además cometemos un error. Ayer no se trataba de negociar la paz, sino de hacer un negocio con la paz, que es una cuestión absolutamente diferente, ¿no? Este hombre ha planteado, este hombre y toda su horda de fanáticos, entre los que está Vance, presente ayer en esta reunión, pues quieren aplicar un criterio empresarial a la gestión de los Estados Unidos. Creo que ha perdido más crédito y más confianza a Estados Unidos en 3 semanas que en toda la historia reciente, ¿no? Yo me pregunto no cómo va a continuar Ucrania, sino cómo vamos a continuar nosotros, los europeos, que ya deberíamos de haber despertado, que ya deberíamos de haber tomado nuestras medidas, dejar de ser
una colonia y vasallos y tomar nuestras propias decisiones, aunque nos cueste, por supuesto que nos va a costar. Nos va a costar riesgos y nos va a costar dinero. Pero ¿qué futuro podemos venderle a nuestros ciudadanos teniendo socios como este señor? Creo que Zelensky, lo dije hace ya bastante tiempo, puede ser víctima tanto de un escándalo como de una muerte súbita producida por un atentado o por cualquier tipo de estas cuestiones, porque cuando se juega, como vimos ayer, todo esto es absolutamente posible. Lo que pasa es que creo que Trump, entre sus cuentas no está que a él le puede ocurrir lo mismo. Es decir, está, creo, que realizando acciones que no solo molestan a Ucrania, no solo fastidian a Ucrania o a Europa, sino a la mitad de Estados Unidos, a la otra mitad. Es visible ayer la reacción de muchos senadores diciendo lo vergonzoso que, y no solo senadores demócratas, sino también republicanos, de lo vergonzoso que era lo que vimos ayer. Para nosotros, por el bien nuestro, por el bien de Ucrania, deberíamos de empezar a tomar medidas para crecer, para hacernos mayores, para hacernos dueños de nuestros problemas y de su solución, y si no, cualquier día nos podemos ver en la posición de Zelensky. José Antonio. Bueno, yo creo que lo que ocurrió ayer estaba perfectamente orquestado. No fue ninguna reacción impulsiva de nadie. No fue tampoco que las circunstancias llevaron a las cosas a ese extremo, sino que estaba perfectamente orquestado y pensado, ¿no? Lo primero, ese escenario con periodistas cuando en un momento que no iba a haber, que no se iba a hablar de rueda de prensa y un periodista afín pues le habla del traje, es decir, empieza ya de forma hostil, ¿no? En algo como el traje todo el mundo sabe que Zelensky va así a todos los sitios, estuvo anteriormente con Joe Biden, o sea, no es que le falte el respeto a Donald Trump, sino que también en el encuentro que tuvo con Joe Biden, él lo tenía así, ¿no? Entonces, lo primero es ese periodista que pregunta cuando no estamos en una rueda de prensa. En segundo lugar, el vicepresidente Vance, que por primera vez sin que, o al menos en lo que yo sé, ha hablado en una reunión con algún mandatario sin que le haya dado permiso el presidente, ¿no? Siempre está el vicepresidente como natural y en este caso Marco Rubio como secretario de Estado. Y sin que el presidente le diga que tienes que hablar o le pase la palabra o esto, entra, habla directamente y ahí Zelensky, pues bueno, como diría un castizo, pues entra el trapo, ¿no? Y ese entrar al trapo le da a Trump la coartada que necesitaba para decir lo que quería decir. Es decir, lo que dijo Trump no surge como dentro del fulgor de una discusión, de un calentón momentáneo, sino que estaba pensado tal vez calentó, que lo contuvo bastante bien desde mi punto de vista Zelensky, que se mordía la lengua, pero bueno, no sé qué otra opción tenía, ¿no? Y Zelensky ayer quería hacer cuatro cosas y las hizo, las cuatro cosas. La primera, y hablabais antes, tanto Ricardo como Jorge, hablabais de que Zelensky no es no es el interlocutor que quiere Rusia ni que quiere Donald Trump. Efectivamente, eso es lo primero. Es decir, si algo ha quedado más o menos claro es que con Zelensky va a ser casi imposible llegar a un acuerdo, ¿no? Y eso es algo, Trump desde la animadversión entre Trump y Zelensky viene ya desde, si recordáis, cuando Trump le pide a Zelensky que le ayude a atacar a Joe Biden con aquellos asuntos turbios de su hijo, que le dé material, etcétera, y Zelensky le dice, bueno, déjame a mí de estas historias, que son problemas internos vuestros, no me metáis entre medio. Y desde ese momento Trump se la tiene guardada, ¿no? Y bueno, ese es el primer objetivo, conseguido cuestionar la capacidad de liderazgo de Zelensky
o si no es la capacidad del liderazgo, cuestionar la capacidad que tiene Zelensky para llegar a un acuerdo con los Estados Unidos, ¿no? Porque eso, cuando quiera hacer la paz que venga, claro, cuando quiera llegar a la paz, lo que está diciendo es cuando admita lo que mis imposiciones que vengan, hasta que no admita mis imposiciones que no vengan. En segundo lugar, esa aproximación a Rusia, y después podemos hablar por qué quiere Trump aproximarse a Rusia. Siempre está utilizando precisamente el conflicto ucraniano. Recordemos, por ejemplo, ¿no? Un detalle, cuando Trump llamó a Zelensky dictador, fue justo la víspera o el día anterior a reunirse con a la cumbre que tuvo Estados Unidos con Rusia en Arabia Saudí para tratar el tema de la guerra de Ucrania. Tercer objetivo que consiguió ayer, mostrarse equidistante y sobre todo, o dentro de esa equidistancia, alejarse de la OTAN. A Zelensky, perdón, a Donald Trump cada vez le interesa menos la OTAN. Yo no sé incluso hasta qué punto ve la necesidad de que exista, o si acaso existe, ve la necesidad de que Estados Unidos forme parte de la OTAN, ¿no? Él piensa que la OTAN surge precisamente como una forma de contener a la Unión Soviética y sus áreas de influencias, pero que en este momento ese peligro no existe, por mucho que hable de la Tercera Guerra Mundial, que eso vendrá después. No existe realmente ese peligro. Entonces dice, ¿qué sentido tiene para Estados Unidos, al menos ahora, pertenecer a la OTAN, ¿no? Y en cuarto lugar, pues el congraciarse con sus votantes, ¿no? El alimentar con ese miedo de que existe y yo soy el Salvador. En este caso el miedo sería esa Tercera Guerra Mundial que Zelensky está avivando o está jugando, pero sin embargo yo os voy a salvar. Y fijaos cómo este tío que está jugando las cartas, que está jugando con el mundo como si fuera algo tremendamente banal, yo voy a ser el que os voy a salvar, ¿no? De manera que eso es lo que quería transmitir ayer Trump y eso es lo que va a ocurrir. Yo creo que el tema de las tierras raras y todo eso son artificios postartificiales. El tema el asunto de las tierras raras no está claro en absoluto. En primer lugar, en las mediciones de tierras raras que había en Ucrania está hecho ile tempore, está, según parece, bastante desfasado. Hasta que eso pudiera ponerse en marcha pasarían años y años y años, desde luego bajo ningún concepto durante la presidencia de Trump. Desde luego que también lo que le interesaba es decir, fijaos, yo voy a conseguir que estos ucranianos paguen lo que nosotros hemos dado, etc. De manera que esa era, desde mi punto de vista, la intención de Trump, totalmente clara, y lo consiguió. Y entonces, pues bueno, ahí pilló en medio a Zelensky, que yo creo que sí iba con buena intención, que entró al trapo. Pero si me dices, ¿y qué otra opción le quedaba? Pues es que no acabo de ver qué otra opción le quedaba. Porque si no hubiera sido por contestación al vicepresidente Vance, pues hubiera sido porque decía que había mucha gente en la habitación, ¿no? Y hubiera dicho, ¿quién es usted para decirnos cuánta gente tiene que haber en la habitación o tiene que dejar de haber? O porque hacía buen día o mal día en Washington y diría, ¿y qué es lo que pasa en Ucrania, no? O sea que fue a una encerrona, que fue a una trampa, creo que bastante bien urdida, y a Trump ayer le salió bien, pero veremos, no sé, creo que era Jorge el que estaba hablando, veremos a medio o largo plazo qué es lo que ocurre, porque efectivamente lo de ayer yo creo que fue ya el toque de atención para Europa, el toque de atención también desde mi punto de vista para congresistas y senadores norteamericanos, porque esto está llegando ya a unos puntos cuando menos irracionales, ¿no? Ricardo, no sé si quieres añadir algo más y también, como ha comentado José Antonio, ¿qué interés puede tener Trump en ahora tener buenas relaciones con Putin? Bueno, los intereses evidentemente pueden ser muy variados. Yo no soy un especialista en Estados Unidos. Yo puedo deciros lo que quiere, lo que entiendo que quiere Rusia. Entiendo que por la parte Rusia, a Rusia le urge llevar a Trump a un terreno económico, hablar de retirada de sanciones, sobre todo volver a establecer las transferencias de dinero internacional, que es un problema muy grande para muchas empresas y para todos los rusos, básicamente. Las tarjetas, las transferencias, la divisa, todo eso es un dolor, básicamente, en este país, mover dinero. Entonces yo creo que esto va a ser un poco el burro y la zanahoria.
Putin va a poner delante de Trump jugosos descuentos, beneficios en hidrocarburos, todo lo que pueda ofrecer, tierras raras, tierras no raras, tierras súper raras, lo que sea para que esta dinámica que estamos viendo de Trump, de antagonizar a Zelensky, de humillarlo, se mantenga. De o no de frutos, o sea, aunque al final Estados Unidos siga manteniendo formalmente el apoyo militar a Ucrania, lo que quiere es que esta dinámica se mantenga y va a ofrecer a Trump seguramente cosas de las que puede ofrecer, que son de carácter económico y sobre todo utilizando esa, esa vena del America First que tiene Trump y que tiene todo el derecho a tenerlo, evidentemente. Es un país totalmente soberano de decirle, mira, Europa, esta no es tu guerra, o sea, esto es una cosa de Europa, esta no es tu guerra, estáis muy lejos, ¿para qué vas a meter yo aquí a ti no te amenazo, a ti no te voy a hacer nada, yo contigo no tengo un problema, tú pues, que ocupa Groenlandia, ocupa el norte de México, y yo me ocupo de esta parte del mundo que es mi área de influencia, es volver un poco a eso, a las áreas de influencia. A mí me hace mucha gracia ver cómo cuando los tontos útiles repiten como cacatúas lo del mundo multipolar. Rusia no quiere un mundo multipolar. Rusia está deseando volver al esquema de la Guerra Fría, de los grandes bloques de Washington contra Moscú. Evidentemente, en el mundo en el que vivimos ahora no se puede excluir de esa ecuación a China, pero Rusia no quiere un mundo multipolar. Rusia quiere ser uno de los polos de ese mundo bipolar o tripolar, si lo queremos llamar así, pero no quiere ese mundo donde Zimbabue, Canadá, Burkina Faso y la India tengan el mismo peso geopolítico. Eso es ridículo. Pero bueno, Putin, que es un tipo con una solvencia política muy grande, con muchísimos años a sus espaldas, que conoce muy bien los intríngulis y los recovecos de la política internacional y de los pesos y contrapesos, pues ahora mismo está, por una parte, yo creo que alucinado, agradablemente alucinado, porque está disfrutando mucho el espectáculo, pero a la vez sabe que Trump es un tipo que, bueno, que hoy sale por aquí, mañana puede salir por otro lado. Ahora los discursos de ambos líderes coinciden, pero no quiere decir que vayan a ser coincidentes mañana. Os recuerdo que yo estaba aquí en Moscú cuando Trump ganó la primera vez y fui a grabar un concierto de bienvenida aquí en Moscú y de bienvenida a Trump. Todo el mundo estaba feliz, contento y a los 4 meses estábamos ante las primeras expulsiones de diplomáticos rusos de Estados Unidos y viceversa, diplomáticos estadounidenses de Moscú. Yo trabajaba para entonces con un periodista estadounidense que fue expulsado sin media explicación ninguna. O sea, la situación desde que llegó Trump, el anterior mandato, fue a peor, a peor, a peor y a peor. O sea, haciendo los años de Obama como años buenos. Algo realmente sorprendente. Ahora estamos en otro momento geopolítico, estamos ante otra realidad, es un mundo absolutamente diferente al de aquel momento, pero la experiencia tiene un peso, la experiencia a mí en lo personal me dice que lo que es válido hoy en esta conversación que tenemos mañana puede ser completamente diferente dentro de una semana. Jorge. Bueno, yo pues, volviendo a lo que ocurrió ayer, em, digo que, por ejemplo, esa que decía José Antonio, que es esa pregunta de un periodista absolutamente fuera de tono en una reunión que debería de ser una reunión a puerta cerrada entre los dos líderes de los dos países y ya se plantea como una reunión ante la prensa que tenía un objetivo, que era el de ridiculizar y poco menos que la escena es el sheriff sacó su pistola, la puso encima de la mesa y dijo, tú, si no haces lo que yo te digo, pues no tienes ninguna oportunidad de sobrevivir, ni tú ni tu país. Y lo que yo te digo es, yo estoy de acuerdo con José Antonio, lo de las tierras raras es una excusa como otra cualquiera, pero por ejemplo esa pregunta de ese periodista me resulta curiosa, porque entiendo que al cuando se recibió al príncipe heredero de Arabia Saudí, no le habrían preguntado si por qué no se ponía un traje, ¿no? Eh, Algo extraño y que tenía un objetivo que era poner nervioso ya a Zelensky. Yo
contra pronóstico, creo que el triunfador de ayer fue Zelensky, no fue Trump. Trump se generó ayer muchos más problemas de los que tenía antes de esa reunión. Y no dudo que Zelensky va a aprovechar también esta situación. Evidentemente, lo que sucedió ayer también nos lleva a la siguiente reflexión. Eh, la estrategia de seguridad nacional rusa ha marcado durante años, y la soviética en la Guerra Fría, su objetivo era Estados Unidos. Y su segundo objetivo era que debilitar la conciencia ciudadana en Europa para que los Estados Unidos retirasen sus fuerzas de la OTAN y de nuestro territorio. Algo que convertía a Europa en mucho más vulnerable, porque ellos consideraban, y esto no lo digo yo, hay suficiente información al respecto, incluso de desertores, que consideraban que si Estados Unidos le sacaba el apoyo militar a Europa, Europa duraría un mes en una guerra con Rusia, ¿no? Lo que se ha demostrado en Ucrania no es eso. Lo que ha demostrado el ejército ruso en Ucrania es una absoluta, y estoy hablando de fuerzas convencionales, una absoluta ineficacia. Después de 3 años no han sido capaces de conquistar un país que aparentemente debería de ser un objetivo fácil para ellos. Claro, ahora nos están atacando de otra forma. Cuando han sido incapaces de conseguir esto, pues nos establecían líneas rojas permanentes y si no, os lanzamos bombas nucleares. Bueno, eso ni ha ocurrido ni va a ocurrir, porque eso sabe que es el fin de Rusia. Y por tanto, yo creo que la disuasión nuclear sigue funcionando. Y la disuasión nuclear está sustentada en que el primero que dispare no es el que va a ganar esa situación. Esa situación no la va a ganar nadie. Y hay suficientes elementos de respuesta, ¿no? Pero bueno, de eso sería otro debate. El debate de hoy es que aquello que eran los objetivos estratégicos de Rusia los está convirtiendo en realidad Trump, el presidente del país enemigo. Porque claro, tal y como decía nuestro compañero, sí, bueno, si ahora yo no te voy a atacar, no te preocupes, tú haz tus cosas y no va a pasar nada, ¿qué función tiene la OTAN? ¿Para qué necesitamos un elemento defensivo como la OTAN, ¿no? Pero claro, la trampa está en que esto lo está diciendo aquel que no iba a atacar Ucrania, aquel que decía que la guerra era un invento de los occidentales, que eso no iba a ocurrir, y al final atacó Ucrania. Por lo tanto, yo creo que aquí Trump sigue los pasos de Putin y Putin sigue sus propios pasos, que es conseguir una Europa más débil. Y yo también lo dije hace mucho tiempo, y lo vuelvo a repetir, no es el objetivo ahora mismo de Rusia atacar Polonia ni los Bálticos, no tiene capacidad para eso ahora mismo. Ahora mismo lo que necesita es respirar, porque esta aventura militar en Ucrania no le ha salido bien y el respiro, el aire, se lo está dando Trump. Ahora que no tenga la capacidad hoy, no quiere decir que si dejamos que se recupere no la tenga mañana. Entonces, estamos ante un escenario muy parecido al que ocurrió en 1938, donde todos preferimos mirar para otro lado y mientras un demente se hizo con un país que acabó provocando la Segunda Guerra Mundial. Y en este aspecto de terminología, me gustaría hacer una referencia a esta terminología. La Segunda Guerra Mundial y la Primera Guerra Mundial no deberían de llamarse guerras mundiales, deberían de llamarse guerras europeas, porque se desarrollaron básicamente en nuestro territorio. ¿Con la participación de mucha gente? Sí, pero en nuestro territorio, es decir, más allá de Pearl Harbor,
Estados Unidos no tuvo problemas en su territorio. Rusia sí lo tuvo en el suyo y nosotros sí lo tuvimos. Y desgraciadamente creo que vamos por el camino de la inseguridad y no por el camino de la paz. Ninguno de estos está buscando la paz. José Antonio. Sí, yo en lo que dices, Jorge, estoy de acuerdo contigo, que Rusia no está ahora capacitada para iniciar otra guerra, pero no solo porque no esté capacitada, sino porque, en cierta forma, ha visto que lo que pensaba Putin que iba a ser un poco menos que un paseo militar. De hecho, ayer Zelensky recordaba las palabras de Putin que decía que en 3 días iba a llegar a Kiev. Y yo creo que lo decía medio literal, ¿eh? Putin pues le ha salido mal la cosa, ¿no? Le ha salido muy mal. Que esta misma aventura vaya a volver a intentarlo, yo creo que no, que van a pasar muchos, muchos años, alguna generación incluso diría, antes de volver a intentar una aventura como esta, porque le ha salido muy mal, le ha salido tremendamente mal a Rusia, le ha salido un Zelensky respondón. Ellos pensaban que se iría corriendo entre el pequeñito el judío pequeñito con el rabo entre las piernas, y resulta que no se ha ido con el rabo entre las patas, sino que les ha hecho frente. Se ha hecho un lugar y un prestigio en las cancillerías mundiales, hasta lo que ocurrió ayer con la Casa Blanca, con Donald Trump. Y yo creo que Rusia va a tardar mucho en iniciar otra aventura de este tipo, creo yo, ¿no? Incluso con cualquier nación báltica o con esas pequeñas naciones que han surgido después de la desgraciación de la OTAN, ¿no? Eh, entonces sí que estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo en la primera parte. Lo que tengo es más dudas de que pueda, no las afirmo ni mucho menos, Jorge, ha dicho que pudiera ocurrir. Yo no creo que pueda ocurrir. Y también en cuanto a lo que hablabas también de Putin, yo también he pensado y efectivamente en cierta forma, eh, eh, Zelensky ayer salió reforzado, desde luego que salió con una autoridad moral mucho mayor que la que entró. Pero claro, siendo así que lo eh, es muy complejo que Zelensky pueda volver a negociar con Donald Trump. Aunque Donald Trump es alguien tan etéreo bueno, que quién sabe lo que puede ocurrir, ¿no? Pero después de lo de ayer, por más que él intentó, e incluso cuando le decía a Vance, tienes que pedir perdón en esa lucha ficticia, porque fue totalmente artificial. Es decir, el problema fue creado de forma artificial, perdón, que dijo Zelensky, sí, yo ya he dicho que, perdón, tienes que pedir perdón, tienes que agradecer. Y Zelensky dijo, sí, pero yo ya lo he agradecido. Después cuando salió volvió a agradecerlo otra vez a Estados Unidos, después en la Fox volvió a agradecer al pueblo americano y al presidente. Pero claro, va a ser muy difícil que Zelensky, desde luego, vuelva a ver a Donald Trump. Yo lo repito, con tanto es posible, ¿no? Pero bueno, pero creo que no lo va a tener tan fácil. Y Donald Trump tiene una coartada para decir, con Zelensky no se puede negociar porque no quiere la paz, ¿no? Ese es uno de los temas importantes. Bien. ¿Y a qué se debe lo de ayer? Antes he comentado esos 4 puntos que para mí son importantes, ¿no? Lo primero, el cuestionar el liderazgo de Zelensky, en el sentido de ucranianos, si queréis, ya lo dijo, lo de dictador, no se ha sometido a elecciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y ayer fue cuando más o menos le vino a decir a los ucranianos, si queréis que hablemos de paz, etcétera, con este tipo yo no hablo de nada, ¿no? Y después los otros 3 puntos que ha comentado. Pero fundamentalmente estamos hablando de Rusia, que es obviamente el sujeto agente, y de Ucrania, pero creo que en todo lo que ocurrió ayer, el gran tapado es China. China es la gran tapada, la que estaba sobrevolando la reunión, y creo que es el objetivo de Trump. Es decir, Trump, todo esto esas noticias que nos llegan cada día, la última también antes de esta era que quiere promover que el inglés sea idioma oficial. Me imagino que será mediante una enmienda constitucional en Estados Unidos, etcétera, etcétera. Yo creo que la gran obsesión de Trump es China. Creo que eras tú, Jorge, también, que hablabas hace un momento, no sé si era Jorge o Ricardo, disculpadme, que hablaba de este mundo de bloques, de bilateral o trilateral.
a Trump, bueno, Vance, recordemos que Vance, dicho sea de paso, una reunión en la que está Vance, que hace 4 días se reunió también con Zelensky en Alemania, y salieron los dos tarufando de allí, ¿no? Y que ya dijo, no olvidemos que Vance dijo en el 2022 que a él le importaba un bledo lo que pasara en Ucrania. Y más o menos, no exactamente literal, pero esa es la idea, ¿eh? O sea, que no le importaba en absoluto lo que ocurre en Ucrania. La piedra angular de la estrategia de Donald Trump en este segundo mandato para mí es China. Donald Trump se hace la siguiente composición. El mundo sigue dividiéndose en dos grandes bloques. Anteriormente era el bloque soviético y el bloque occidental, europeo, americano, atlántico, como queramos llamarlo. Y ahora ese bloque soviético ha desaparecido y lo que tenemos es el bloque chino. Es decir, tenemos por una parte Estados Unidos y por otra parte China. El conflicto ya no se trata de un conflicto geopolítico, ni se trata de un conflicto bélico armado con guerras proxy, con intereses en cualquier rincón del mundo, sino que ahora los intereses son eminentemente comerciales. Y de eso es lo que estamos hablando. Aquella famosa frase de Clinton con Bush padre, es la economía, estúpido, es lo que de alguna forma nos está diciendo Trump todos los días. Es la economía, estúpidos, que no os enteráis. Aquí el verdadero tema es China. ¿Y qué relación tiene la guerra de Ucrania y Rusia con China, ¿no? O qué es lo que hizo ayer? ¿Qué es esa escenificación? ¿Cuál es el objetivo? ¿Por qué hizo ayer Donald Trump esa escenificación que hizo? Fundamentalmente porque quiere contrabalancear la influencia que China tiene en estos momentos en Rusia. Es decir, ¿qué ocurrió? Que Joe Biden, alineándose definitivamente en el bloque atlántico e ignorando a Rusia, en cierta forma propició o dejó todo el camino abierto para China para que Rusia se echara en manos de China, la salvara comercialmente, lo que decía Ricardo hace un momento del petróleo, de todo lo que está vendiendo, etcétera, etcétera. China es la coge y le dice, no te preocupes, que yo voy a continuar incluyéndote o regándote de dinero mediante las compras que tengo que hacer. Entonces, en esa batalla, esa batalla económica, que es la auténtica batalla que va a librar Donald Trump en este segundo mandato con China, Trump le preocupa mucho que Rusia esté en brazos de China. Y lo que quiere hacer, o lo que escenificó ayer, es una ruptura de la política tradicional que había llevado Donald Trump, Joe Biden en sus años de presidencia, y escenifica esa ruptura. Y le está diciendo a Rusia, no te preocupes, que yo te apoyo, que yo estoy contigo, que estoy equidistante, porque lo dijo en un momento, es que dice, lo que le venía demandando Zelensky es, oye, tienes que estar con tus amigos somos nosotros, tus amigos Europa. ¿Y qué dijo ayer Donald Trump? Dijo, no, para mí, tan amigo como yo quiero la paz, según él lo que quiere es la paz, yo estoy a la misma distancia de Rusia que a la misma distancia de mis amigos occidentales, ¿no? Y lo que está diciendo Donald Trump a Rusia es, no te preocupes, que no te voy a dejar sola, no te eches en brazos de China, porque aquí estamos nosotros que también tenemos algo que decir al respecto. Y esa es para mí la clave fundamental de lo que ocurrió ayer. Es esa escenificación, que es la que hizo Donald Trump, de decirle a Rusia, como que fue la gran vencedora, esto es lo que ha ocurrido. Porque no olvidemos que la mayor beneficiaria de esta guerra ha sido Estados Unidos. Beneficiaria económica, estoy refiriéndome. Ha sido Estados Unidos. O sea, todo eso. Bueno, ayer ya Donald Trump bajó de 500 billones que decía que había dado ya a 350, ya redujo la cifra. Parece ser que anda entre los 180 y los 200 billones, ¿no? Lo que ha dado. Pero bueno, más allá de esto. Y yo creo que eso fue lo que ocurrió ayer. Que Donald Trump le dijo a Rusia, oye, no te eches en los brazos de China, porque aquí estoy yo, que no te voy, que ya ves que somos amiguetes también, ¿no? Es decir, las relaciones en este caso con Rusia está repitiendo, pero desde otra perspectiva, lo que hizo Kissinger y Nixon.
Uno de los grandes logros de la presidencia de Nixon junto a Kissinger fue precisamente el lograr iniciar relaciones diplomáticas con China que desde los años 40 estaban rotas. ¿Y cuándo lo logra? ¿Cuándo logra Estados Unidos eso? Lo logra precisamente cuando está el conflicto sino-soviético en los años 60, en que Mao Zedong y Khrushchev, sois muy, tú Ricardo eres muy joven, no sé si ya eso te lo enseñaba en la facultad y todo esto, ¿no? Precisamente cuando Khrushchev y Mao estaban a palos con el conflicto fronterizo. Lo que pasa es que se hizo de forma diplomática, porque Kissinger era un maestro de la diplomacia. Entonces recuerdo yo que se va Kissinger a un viaje a Pakistán y dice, ay, qué malito estoy, qué mal tengo el estómago. Y entonces con la aquiescencia, por supuesto, del primer ministro de Yeyak, se llamaba el primer ministro pakistaní, y dice, oye, no te preocupes, retírate a esta casita que tenemos nosotros aquí, retírate a esta casita y descansa durante 2 o 3 días y después continuamos. Y dice, pues muy bien, todo el mundo anda tranquilo, nada, que Kissinger se está recuperando. Que coño, Kissinger había cogido un avión y se había ido a China a negociar con los chinos a ver qué es lo que pasaba. Y eso era la diplomacia, que se hace, no sé quién lo decía antes, que todo eso se hace de puertas adentro, no allí como hizo Nathan, esto es bueno, que lo vea todo el mundo en la tele. Esos eran diplomáticos y no lo que tenemos ahora, ¿no? Y en parte se está reproduciendo eso. O sea, Estados Unidos siempre ha estado pendiente en sus relaciones con China y con Rusia a cómo eran las relaciones entre China y Rusia. Y entonces ahora lo que teme, porque tradicionalmente han sido también no voy a decir hostiles, pero sí han estado cada uno mirando para un sitio, ¿no? Y entonces ahora Estados Unidos ve que esa tendencia ha cambiado, que Joe Biden propició el cambio de esa tendencia, y eso es lo que quiere hacer Donald Trump. Quiere alterar la dinámica de cómo se estaba resolviendo todo este Jorge, sí, tema. un segundo y Ricardo, pues si te tienes que ir. Sí, yo Sí, me también. tengo que marchar, señores. Perdón. No hay ningún problema. Yo es que tenía Yo hoy el por, tiempo limitado. yo Un por placer mi... estar hoy aquí con vosotros y un placer escucharos a los tres. Vale. Muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo. Nos vemos. Hasta la próxima. Saludos Hasta de la próxima. Moscú. Adiós. 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 Y yo estoy de acuerdo con nuestro compañero, con José, de que lo que trata Estados Unidos, con José Antonio, es de cambiar a Rusia de bando. Ese es el objetivo que se marca desde un principio. Pero esto tiene un problema, y es que es una operación de alto riesgo. Es decir, primero habría que saber si Rusia quiere cambiar de bando, cosa que no creo que tenga clara Donald Trump. Y segundo, esto lo están diciendo dos líderes que ahora están afirmando justo lo contrario a lo que han afirmado hasta ahora. Es decir, para Estados Unidos Rusia era el enemigo, lo fue en la Guerra Fría, y eso costó muertos, a pesar de que no hubo enfrentamientos bélicos, no los hubo en Europa, pues sí los hubo en otros países por la ideología. Y Putin, si cambia de bando, está yendo en contra de su discurso, porque no debemos olvidar que Putin marcaba a Estados Unidos como el infierno donde se violan todos aquellos valores que él defiende. Era la meca de la droga, del vicio, del sexo y demás. Y ahora unos y otros quieren cambiar el discurso para convencernos de lo contrario. Bueno, yo creo que como decía José Antonio antes, estas cuestiones estaban en manos de diplomáticos. Y la diplomacia es un arte complejo, porque en la labor de los diplomáticos está meter en el cóctel de las reuniones todos los asuntos que están integrados en ella, aunque parezca que no lo están. Y ahora lo que estamos viendo es la escenificación de una política de empresarios que quieren aplicar al Estado una teoría solamente económica. Es decir, aquí no pasa nada, Rusia, tú te pones de mi lado y yo te ayudo económicamente,
vas a ver cómo vas a crecer lo que no has crecido hasta ahora, te vas a recuperar de esta guerra, pero a ver, señor Putin, que se está usted sentando a negociar con aquel que alentó a Ucrania para ir a la guerra, que la apoyó en la guerra y que le ha causado a usted cientos de miles de bajas. ¿Cómo se puede ocultar esto a la ciudadanía? ¿Cómo se puede dar este giro tan extraño que quiere dar? Evidentemente que estoy de acuerdo, José Antonio, que eso es lo que busca. Ahora, yo no creo eh, que conociendo a los rusos, nadie vaya a lograr que el ruso piense que Estados Unidos no es su enemigo, porque nacen con la idea contraria, nacen con la idea de que es su enemigo a batir, mientras que no, a pesar de que el enemigo natural de Rusia por el este es China, pero sin embargo los rusos no piensan que China sea su enemigo, piensan que Estados Unidos es su enemigo. Por tanto, crear una idea que va en contra de tantos años de historia me parece muy complicado, pero muy complicado. Pero bueno, veremos lo que nos depara esta situación, ¿no? Y después, yo, José Antonio, hablaría, pues claro, la otra pata somos nosotros. ¿Qué vamos a hacer nosotros, los europeos? ¿Qué va a hacer la Unión Europea? Porque hasta ahora hemos hecho lo que Estados Unidos quería. Pero vamos a seguir haciéndolo, vamos a permitir. Yo creo que en la reunión con Zelensky, lo que puede ver cualquier líder europeo es que mañana le puede pasar a él. En el momento en que no estemos de acuerdo con lo que diga el sheriff, nos monta otra reunión como la de ayer y nos deja en ridículo. Sí, sí, eso está claro, Jorge. Cualquiera que vaya a la Casa Blanca se tentará primero la ropa, ¿no? Eso no cabe duda. Pero fíjate, José Antonio, esto implica, yo creo, a muchas cosas más. En el sentido de yo que soy un hombre que procedo de la inteligencia, no me imagino qué estarán pensando mis colegas ahora, que dirán, cualquiera comparte información con estos tarados. Es decir, es que a ver a dónde vaya a llegar la información que compartimos. A ver si mañana no la tiene Putin encima de su mesa, ¿no? Entonces, Mm. está generando una desconfianza sobre los Estados Unidos que creo que no ha generado nadie. Yo no digo, yo siempre he tenido esa desconfianza, pues yo creo que después del final de la Segunda Guerra Mundial hubo dos elementos esenciales que cambiaron la historia de Europa, que fueron el plan de George Marshall y la creación de la OTAN. Eso lo único que valió fue para convertirnos en una colonia de Estados Unidos, para constreñirnos política, económica y militarmente y no dejarnos crecer como Europa. Europa como tal, bueno, nuestro, nuestro señor Trump, que tiene la virtud de los borrachos y los niños, que son los únicos que dicen la verdad, pues no en vano hace 2 días, creo, que afirmó que la Unión Europea se había creado para fastidiar a Estados Unidos. O sea, eso es su pensamiento real. Dijo, literalmente no fue, no sé si sabes la palabra real que utilizó, screw. Sí, podríamos utilizar Para follarse a Estados Unidos, para una follarse a palabra Estados Unidos. madura para No joder a joder, Estados no, porque Unidos. joder sería fuck. La que utilizó fue screw, que es todavía más dura, ¿no? Bueno, pero no solo eso, sino que, a ver, Trump lo que quiere es, entiende que ha llegado el momento de establecer un nuevo orden mundial, ¿no? Y en esa dinámica o en ese pensamiento suyo, pues todas todos los organismos anteriores pues son obsoletos, ¿no? Y se utiliza ese tipo de expresiones. Eh, y va precisamente en la misma dinámica de lo que dijo, que para mí me pareció impresentable y se le escuchó con muchísimo respeto y todo esto, de lo que dijo ahora en la reunión de Múnich Evans a los líderes europeos.
O sea, que le dijo que no es demócrata, o sea, que no, que hay que estar dispuestos a escuchar, o sea, el tipo de discurso. Que sí, que podía tener razón. Claro que sí hay que escuchar a todo el mundo y claro que todo el mundo tiene. Pero si en algún lugar precisamente se escucha, es en Europa y si en algún lugar del mundo hay libertad, es en Europa. Y se les están dando ellos de adalides de la libertad cuando empiezan por expulsar a unos periodistas simplemente porque siguen utilizando el término de Golfo de México en vez del Golfo de América. Y dicen, pues no haces esto, pues te retiro las credenciales de la Casa Blanca. Estoy refiriendo a los periodistas de Associated Express, ¿no? O sea, claro, que vengan a darnos lecciones de lo que son libertades y de lo que son democracia a los europeos, a nuestra casa, pues es muy significativo. Claro, nos dan lecciones de lo que ellos entienden y de lo que ellos quieren que sean las libertades, o de lo que ellos entienden que es una libertad y lo que ellos entienden que es una democracia. Y Trump está tremendamente atraído por el modelo chino. A Trump el modelo chino le encanta. Le encanta. ¿Por qué le encanta? Porque ha sido económicamente exitoso. Es decir, esa política que yo llamo del rabanito, rojos por fuera y blanco por dentro, rojo por fuera porque el poder político tiene una mano puesta directamente en el poder económico y blanco por dentro porque lo que cuenta verdaderamente es el éxito económico y la influencia que tú puedes tener en otros países. Donald Trump dice, si este es el movimiento, este es el modelo que está teniendo éxito y no nosotros occidentales, con tanto woke y con tanto esto y con tanto lo otro y tal, aquí mano dura del gobierno. ¿Eh? Y, hombre, ya dijo que iba a ser un dictador 24 horas. Yo creo que se le han pasado ya las 24 horas, ¿no? Y entonces él es un verdadero admirador del, momento, del modelo chino. Lo que pasa que claro, pues que no puede imponerlo, pero intenta comportarse de acuerdo a ese modelo, de acuerdo al modelo chino, en el que el poder político y el poder económico no es que sean dos caras de la misma moneda, no, es la misma cara de la misma moneda. Eso es lo que él quiere, porque ve que China está siendo exitosa en su. Que China es quien tiene la deuda norteamericana. A ver, los fondos soberanos. Estados Unidos no tiene un fondo soberano. China tiene dos. Va Trump y lo primero. Yo quiero fondo soberano, por ejemplo, ¿no? Es decir, imita los modelos chinos. Los imita no porque tenga una especial predilección por China, sino porque él entiende que el modelo chino, el modelo económico, el modelo social chino, es un modelo exitoso, tanto desde el punto de vista moral, en el que efectivamente un hombre es un hombre, el que roba se le mata, o el que esto hay pena de muerte, es decir, ese modelo a Trump le gusta, le parece muy atractivo, entonces, claro, no puede imponerlo en Estados Unidos tal cual, y habla de libertad, etcétera, pero es lo que es a lo que aspira, ¿no? De alguna forma. Pero fíjate, José Antonio, que es que las contradicciones son constantes. Es Sí, decir, y otra cosa, sí, tienes toda la razón, perdón que te haya interrumpido, Jorge. Por no, supuesto que es peligrosísimo lo que has dicho antes, ¿eh? Por supuesto que es peligrosísimo, que esto no sale de balde, esto no es inocuo ni muchísimo menos. Estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho. Veremos a dónde nos lleva esto, ¿no? sí, Perdona que te había interrumpido porque creo no, que es no. importante resaltar lo que habías dicho. Las contradicciones son tremendas y constantes. Es decir, un señor como Vance, que no nos olvidemos que es un fanático religioso, pues yo soy católico, pero no soy un fanático religioso. A mí los fanáticos religiosos, los extremistas, en cualquier ámbito me parecen peligrosísimos. Pero que viene, él considera una falta de respeto que vaya Zelensky y recrimine al presidente de los Estados Unidos en el despacho Oval. Pero no considera una falta de respeto venir a Múnich y hablarnos a todos los europeos como si fuéramos imbéciles. Y nos habla de un respeto a la democracia que seguramente no se estará refiriendo a Abu Ghraib ni a Guantánamo, donde han dado lecciones de cómo tratar a los seres humanos, ni en otras muchas ocasiones. Entonces, estos señores, lo que pasa que José Antonio, yo lo decía cuando ocurrió lo de Múnich, yo decía, ahora los europeos tenemos la opción de verdad de despertar y comenzar a ser europeos. Y lo primero que tendríamos que hacer es comprarle un billete de vuelta a este señor.
Lo que él hizo ayer en la Casa Blanca con Zelensky, lo tenían que haber hecho con él en Múnich. Decirle, vaya usted a Estados Unidos, porque aquí no nos venga a dar lecciones de nada. Es decir, pero todo esto, lamentablemente, que es la dinámica actual de cualquiera de estas situaciones, se nos olvida al día siguiente y no pasa nada. El problema es que la Esto es lo malo, que dinámica los acontecimientos tan surgen de rápido. forma tan vertiginosa. Mm, Que, claro, ¿quién se acuerda ahora ya de los aranceles? ¿Quién se acuerda de las expulsiones? ¿Quién se acuerda de Panamá? ¿Quién se acuerda de Groenlandia? Y estoy hablando de temas que han sido ¿Quién, noticia primera página hasta hace un mes. Ya nadie se acuerda de quién- eso. quién publica informaciones sobre la guerra de Ucrania? Yo me meto ahora mismo y no, la guerra de Ucrania ha pasado a un segundo orden. O sea, ahora las noticias son las reacciones de este personaje, ¿no? A mí, vuelvo a repetir, me parece que da señales suficientes de lo que es. A mí la fotografía de Trump, Elon Musk y su niño pequeño en el despacho Oval me parece un despropósito de un tamaño que ya indica qué es lo que quieren hacer estos señores. Ahora, yo que me he pasado más de la mitad de mi vida profesional, mucho más, en la inteligencia, digo que se está enfrentando a muchas organizaciones que te pueden causar muchos problemas. Y que esto de Elon Musk, entro con la daga en los servicios de inteligencia, en el ejército, despido, paso a la reserva o a la jubilación, estos son cuestiones delicadas y que Bueno, ya pueden. sabes, has visto, hay un contador del dinero que está ahorrando Elon Musk a los norteamericanos. Y ya ha habido ya gente que se ha metido y son unas cuentas que no justifica nada, incluso hay a veces que duplica o triplica cantidades, es decir, eso es un verdadero desastre, pero les da igual, o sea, les da igual. Claro, fíjate que el primero que corrigió a Trump, lo decías tú hace un ratito, ya fue Macron, con las cifras, cuando él dijo, les hemos prestado 600.000 millones de dólares y Macron tuvo que pararlo y decirle, ¿cómo que les hemos, la mitad de esa cifra o más la hemos puesto Más de la mitad ha nosotros, sido, ha sido, ha sido nuestra, ¿no? Europa? Quienes más armamento han entregado a Ucrania ha sido Europa, no ha sido Estados Unidos. Estados Unidos ha sido quien más ha prometido para después no cumplirlo, pero no quien más armamento ha entregado. Y el sheriff ayer pues disfrutaba en su papel de si no te enviamos nuestras armas, tú no hubieras durado 2 meses, como Y si eso, los. yo creo que es lo único que dijo que sí que tenía razón en parte, ¿eh? Bueno, Eso igual fue lo único que. evidentemente su armamento tiene una eficacia importante, es de una calidad importante. Pero también tenemos que pensar que más de la mitad de los carros y de los blindados que ha recibido Ucrania no son suyos. Y Ucrania ha pasado. Es verdad que aquí Estados Unidos no ha sido leal con Ucrania, pero nosotros tampoco. Y me explico. Estados Unidos no ha sido leal teniendo la posibilidad de serlo. Y nosotros no hemos sido leales, pero porque no teníamos la posibilidad. Es decir, yo creo, yo como militar y en una posición que pretendo de neutralidad, pienso que la guerra de Ucrania ha sacado a la luz las vergüenzas rusas, pero también las nuestras. Y ha sacado a la luz cuáles son nuestras verdaderas capacidades. Y nosotros no hemos apoyado más a Ucrania porque no podemos, porque no estamos preparados para la guerra, porque venimos de unas políticas antidefensa de muchos años. Y ahora nuestros políticos no dudan en que hay que aumentar el presupuesto de defensa y demás, pero claro, esto no es un barco que corrija la inercia de inmediato. Lo que tú no has invertido en este ámbito no lo recuperas en 2 días. Estamos ante una. Pero fíjate, yo que soy profundamente europeísta,
quizás un iluso europeísta, pero creo que es la única solución que tenemos para vivir en paz. Creo que esto nos viene bien, este bofetón que estamos llevando Sí, nos viene bien para despertar y de una vez hacernos mayores. Nos vemos otro día, ¿vale? muy bien, de acuerdo. Jorge, encantado de haberte conocido. Encantado, José Antonio. Un Muchísimas gracias a saludo. los dos y un fuerte abrazo. Adiós.